este estudio con las naciones de Israel, de Irán, Rusia, Estados Unidos, China, que son las que encabezan o son los protagonistas de las profecías de los últimos tiempos. Podríamos comenzar con la invasión de Rusia contra Ucrania o de Putin con Ucrania e inmediatamente, porque son las preguntas que más nos han llegado, que si esta invasión de Ucrania realmente está pavimentando el camino o para la Tercera Guerra Mundial o una guerra nuclear o para el surgimiento del anticristo. Muy buenas preguntas. La respuesta es que realmente la invasión de Rusia a Ucrania ha acelerado y continúa acelerando la pavimentación para el nuevo orden económico mundial, número uno. Número dos, para el nuevo orden económico y número tres, para la Tercera Guerra Mundial. Esto no significa que esta invasión de Rusia a Ucrania sea la Tercera Guerra Mundial, ni mucho menos, porque sabemos que la Tercera Guerra Mundial va a ser el Armagedón. O sea, cuando las naciones sean influenciadas para ir a Israel. Y ahí en Israel, en el Valle del Megido, se unirán para poder realmente creer que pueden ellos destruir a Israel o creen que pueden tener el control del Medio Oriente, y antes de que explote la Tercera Guerra Mundial, antes de que usen sus armas nucleares, aun cuando van a ser usadas con anticipación, o sea, va a haber varias guerras antes del Armagedón. La Biblia profetiza 2 o 3 guerras grandes antes de que venga el Armagedón, donde una tercera parte de la humanidad ya estará viva. Así que esta invasión de Rusia a Ucrania simplemente nos ha despertado el interés para profundizar más en la Biblia, porque en el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39 se profetiza esta guerra, donde hace 2700 años Rusia, que aparece con el nombre de Rosh, va a unirse o a hacer una alianza con muchísimas naciones encabezadas por Irán. Irán va a pertenecer a esta alianza, y naciones del norte de África e inclusive la nación de Turquía. Así que tú puedes apuntar en estas naciones: Rusia, Irán, Turquía, Sudán, Etiopía, tal vez Marruecos, como las principales naciones que son la mayoría musulmanas, repito, unidas a Rusia para atacar a Israel. Así que la Biblia no solamente nos dice que va a haber una invasión final contra Israel, sino que las naciones que se van a unir a Rusia nunca, escuchen esto, hermanos, nunca se habían alineado. Nunca se había unido Irán con Arabia Saudita, ni con Rusia, mucho menos las naciones africanas, como lo están haciendo actualmente, nunca en la historia, más que en los últimos 5 años. Así que esto tiene repercusiones muy interesantes, porque abrimos nuestros oídos y nuestra mente a la dirección del Espíritu Santo para poder entender que realmente el mundo se acerca de una forma acelerada al cumplimiento de estas profecías finales. ¿Por qué decimos que la invasión a Ucrania abrió realmente los ojos de la mayor parte de los estudiantes de la Biblia, sobre todo en el área de la escatología? Porque Ucrania pertenece a la zona de Magog. Dice en Ezequiel 38, estoy contra ti, oh Gog y Magog. Gog es el líder. Los magogitas fueron descendientes de los escitas, y de los escitas vinieron los germanos, o ascendieron de los germanos. Y esta zona de Magog, si ustedes tienen un mapa, es la zona geográfica que se encuentra en el noreste de Rusia, junto al mar Caspio y el mar Negro, y donde se encuentra Kirguistán, Kazajistán, Kuzikistán, Afganistán, inclusive la India y Ucrania, que es la frontera con Rusia. Así que bíblicamente estas naciones que se encuentran al sur de Rusia
son las naciones que se separaron de la Unión Soviética en 1991. 15 repúblicas se separaron en 1991 que pertenecían a la Unión Soviética. Al caer el comunismo en 1991, caer la cortina de hierro en Alemania, acuérdense que se separó Alemania Oriental de Alemania Occidental, vemos que 15 repúblicas se separan de la Unión Soviética, que corresponde al 30%, el 30% del territorio que pertenecía a la Unión Soviética se perdió. Llega Putin en el año 2000, a principios del siglo XXI, a ocupar el lugar que le pertenecía a Yeltsin, el antiguo presidente antes de Putin, pero Yeltsin cayó en el alcoholismo, y este hombre Putin, pues viene con el deseo, con el ardor, con el anhelo de volver a, como una gallina a los pollitos, recoger a todo este 30% del territorio para volver a engrandecer otra vez la antigua Unión Soviética de repúblicas socialistas. Así que este gesto, esta intención de Putin de reunir otra vez y recoger las antiguas repúblicas de la Unión Soviética comenzó a despertar sospechas, pues en la OTAN, en Estados Unidos, porque habían hecho anteriormente un pacto que se llamó el Pacto con Varsovia, donde la OTAN, que es el ejército de Europa, prometió que no iban a extenderse hacia el norte de Europa. La OTAN prometió que iban a mantenerse con las naciones en la OTAN que ya estaban, y cuando Putin ve que comienzan a extenderse la OTAN con anhelos de volver otra vez, inclusive Ucrania, meterla a la OTAN, pues el presidente de Rusia tuvo banderas rojas que le decían, si la OTAN llega a Ucrania, van a instalar misiles nucleares. Y teniendo en la frontera a Ucrania, Rusia no iba a permitir que apuntaran misiles nucleares a Moscú, porque si la Ucrania pertenece a la OTAN, repito, al ejército de Europa, pues los misiles llegarían en menos de 15 minutos a Moscú. Entonces esto hizo que Putin rodeara, ya lo hemos visto, toda Ucrania con 150,000 soldados, cuando vio que se seguían acercando y que ahora Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Bulgaria, Italia, España comenzaban a mandar armamento a Ucrania, pues lo aceleró aún más a Putin y dijo, bueno, si de eso se trata, quiero recordarles que yo tengo la llave del gas, porque de Moscú hacia Alemania y de Alemania a las naciones europeas viene la provisión de más del 60% del gas. O sea, Europa depende del gas ruso. Entonces, cuando Putin ve todas estas cosas, amenaza con cerrar el gas. Como respuesta, Estados Unidos inmediatamente convence a la Unión Europea y a la OTAN de implementar sanciones económicas a los rusos para que se desistan de cerrar el gas y de salirse de Ucrania. Esto fue un circo, porque ¿cómo iban a poder obligar con sanciones económicas a Rusia, quitándole el SWIFT, o sea, sus transacciones comerciales por línea, por internet, con todas las demás naciones, para convencerlo de que se saliera de Ucrania? Nunca, 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 nunca Rusia se iba a salir, ni se va a salir de Ucrania jamás. Repito, ¿por qué? Por la situación militar estratégica que representa Ucrania. No puede permitir Rusia, como México, imaginémonos que aquí en México llegan los rusos o los chinos apuntando a Estados Unidos. O sea, ¿lo permitiría el presidente Joe Biden? De ninguna manera. Inmediatamente reaccionarían amenazando a México, etcétera, etcétera, porque no le conviene lo que sucedió en 1962. Recordamos también que ya hemos visto en otros Zooms que en 1961-62
Cuba apunta recibe a Nikita Khrushchev y le permite poner misiles balísticos apuntando a Estados Unidos, imaginémonos. Y el presidente Kennedy descubre a través de los satélites que ya están funcionando de comunicación que Cuba está llena de satélites apuntándole a Washington. Entonces el presidente Kennedy reacciona y le ordena a Khrushchev o sacar los misiles de Cuba o estalla una tercera guerra mundial, porque no lo vamos a permitir de ninguna manera. Gracias a Dios que sacaron los misiles de Cuba y fue el momento más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial en el que el mundo se vio involucrado para un potencial de una tercera guerra mundial. Entonces, se vuelve a repetir lo mismo. Ahora es Rusia que pone realmente en alerta a la OTAN de Estados Unidos y le dice, no voy a permitir misiles en Ucrania. Así que tenemos que entender toda esta situación, toda esta geopolítica, para poder entender la situación y pues no estamos defendiendo de ninguna manera a Putin porque realmente es un desalmado, ni tampoco vamos a defender a la OTAN y a Estados Unidos porque el presidente Biden cometió errores gravísimos, tanto diplomáticos como militares como económicos, que forzó a Europa a tratar de ponerse bajo el paraguas de Estados Unidos. Europa, que desde la Segunda Guerra Mundial está bajo los Estados Unidos, le hizo caso al presidente Biden. Y entonces Europa colaboró con el presidente Biden que realmente mandaran armamento a Ucrania y que le pusieran sanciones económicas, y esto despertó el coraje, el enojo, la ira, repito, del presidente Putin. El presidente Putin le manda a pedir ayuda a Xi Jinping, el presidente de China. Irán se une con Rusia, Arabia Saudita se acaba de unir recientemente con Irán, también con Rusia y con China, la India se suma también a esto, y la mayor parte de las naciones del África actualmente ya le han dicho adiós a Estados Unidos y a Europa. El mundo se dio cuenta que fue una fanfarronada del presidente Biden, que sabemos que ya está medio afectado de su senilidad y de problemas mentales. Así que cuando el mundo y Europa se dan cuenta que Estados Unidos ya no es el policía del mundo, Estados Unidos ya no funciona como el protector que ha sido durante más de 75 años, desde la Segunda Guerra Mundial, a las naciones amenazadas por el comunismo. Estados Unidos, desde que salió de Afganistán hacia el año pasado, se debilitó, demostró al mundo que ya no es el policía, dejaron billones de armas en Afganistán, y todo esto hizo que Europa y las naciones de África buscaran otro paraguas, ¿verdad? Porque las naciones chiquitas como los pollitos buscan siempre a un protector. Entonces ya Estados Unidos, ante los ojos de Europa, ante los ojos de las naciones africanas, ante las naciones del Medio Oriente, es un tigre de papel. Ya Estados Unidos ya es un tigre de papel y ya no representa ningún poder, ni económico, ni militar, ni mucho menos, y se están uniendo bajo Rusia y bajo el paraguas de la China actualmente. Esto ha hecho que China esté actualmente manteniéndose en status quo y esperando ver más reacciones de Estados Unidos en contra de Rusia en cuanto a misiles. Porque si ve realmente Rusia, porque la guerra en Ucrania está perdida, o sea, de ninguna manera, los pobres ucranianos van a sobrevivir, de ninguna manera. Por más armas que mande Estados Unidos, nunca podrán mandar armas nucleares. Si el presidente Biden envía misiles secretos o no secretos a Ucrania, Estados Unidos no se la va a acabar.
porque ahí es el momento en que China está esperando, y ahora Corea del Norte, Kim Jong, se va a unir esta semana con Putin en Rusia, el presidente, el dictador de Corea del Norte, para hacer un intercambio de armas, imaginémonos nada más. Y también Corea del Norte está ya ansioso, ¿verdad? El coreanito este está ya esperando el momento, porque ya se le queman las habas, como decimos en México, para mandar algún misil en contra de Estados Unidos o contra Corea del Sur. Entonces, ahora que ya China está observando si realmente esta guerra con Ucrania ya se dan por vencidos en Ucrania, Zelensky, el presidente de Ucrania, se da por vencido y se une Corea del Norte con Rusia, China va a invadir a Taiwán. Recordemos esto, China va a invadir Taiwán. ¿Cuál es la importancia y el peligro mundial que también China invada Taiwán? Bueno, China, repito, está esperando la oportunidad con Corea del Norte de invadir Taiwán porque Taiwán fabrica más del 60%, escuchen esto, de los chips. O sea, esta isla taiwanés, ¿verdad? Con un poquito más de 1 millón de habitantes, tiene el control de más del 60% de la fabricación de los chips. Y ahora recuerdan durante la pandemia que las fábricas, la BMW, la Volkswagen, todas las fábricas de carros en Europa y eso, de repente ya no mandaron a Estados Unidos, a Europa, modelos nuevos, porque no había chips. Y comenzó otra vez la venta de los autos usados. Ahorita, ¿verdad? Pues ya se volvió otra vez a llegar a un punto en el que los autos nuevos están volviendo a ser fabricados, pero ahora el peligro existe en que si China invade Taiwán, China controlaría la tecnología del mundo entero. Si le agregamos a todo esto, toda esta información es importantísima para ustedes, hermanos en Cristo, para que entendamos qué está pasando en el mundo. Además, China controla el 70% de las medicinas que recibe Estados Unidos. El 70% de las medicinas que se usan en Estados Unidos provienen de China. Ahora, con esto estamos dándonos una conceptualización, ¿verdad? Estamos permitiéndonos obtener una información importantísima para poder acomodar las piezas dentro de la geopolítica del mundo y entender realmente el poder que hay. En China, Rusia, Corea del Norte, Arabia Saudita, Irán y la India. Todo esto nos habla claramente de que se está acelerando ya cada semana, ustedes lo saben, cada semana en Telegram, en TikTok, en Instagram, en los Facebook, aunque hay muchísimas noticias falsas, desde luego, hay noticieros que son reales y verdaderos, pero cada semana está pasando algo diferente. Todavía hace 25 o 30 años, cada año, cada 2 años oíamos, pues, llegamos a la Luna en 1969, 1970 se puso en comunicación los satélites espaciales, 1971-72 vino el iPhone, luego viene el Internet en la década de los 70s, en los 80s las otras computadoras, y así estábamos escuchando cada 3, 4 años, pero ahora, en el siglo XXI, ya no es cada año ni cada 2 años, cada semana, hermanos. Cada semana tú encuentras una noticia nueva, que esto y que el otro. Por ejemplo, miren,
Vean esta noticia de hace una semana. La compañía D-Wave, apúntalo, D de David, guión Wave, como si fuera una ola en inglés, W-A-V-E, D-Wave. La fundó un hombre llamado Jordi, todo esto lo pueden googlear, Jordi con J, Rose, como si fuera una rosa, Rose, compañía D-Wave. Escuchen esto. Este hombre acaba de construir computadoras interdimensionales cuánticas hace menos de 2 semanas. Jay Rose acaba de fabricar que son como de 3 o 4 metros de altura, computadoras cuánticas interdimensionales para conectarse con seres extraterrestres. Nada más escuchemos en qué mundo estamos. Esto acaba de suceder hace menos de un mes. Este hombre tiene unas computadoras multimillonarias cuánticas interdimensionales, pero escuchen esto, ¿verdad? Esto es increíble. Jordi Ross dice lo siguiente: nos vamos a conectar con estas computadoras interdimensionales cuánticas con seres extraterrestres inofensivos que no son demonios. Y estamos seguros que nos vamos a conectar con estos seres inofensivos que nos van a proporcionar información para que haya paz en el mundo. O sea que cuando realmente los demonios comiencen ya a atacar al mundo, se está pavimentando el camino para que los seres humanos no los vean como enemigos, porque de acuerdo a la Biblia, se va a abrir el abismo, la prisión de los demonios, Apocalipsis 9, van a venir los ángeles caídos al mundo en forma de seres humanos, porque los ángeles, dice la Biblia, y nos revela una dimensión no física que no se puede investigar a través de la investigación cuántica ni física, para mostrarnos que va a haber una invasión de ángeles y de demonios, esto durante el tiempo de la tribulación, pero se está preparando con todas estas cosas que estoy comentándoles el camino para que cuando los seres del mundo que se queden aquí, venga el rapto, y si tú no eres cristiano y tú no tienes a Cristo en tu corazón, vas a atravesar un mundo que no se va a comparar con el mundo tan perverso y tan corrompido y tan inmoral, degenerado y depravado que estamos viviendo. Va a parecer Disneylandia comparado con lo que se va a venir en la tribulación de los 7 años que esperan en los juicios de Dios del Apocalipsis. Así que estamos en un mundo cambiante, inestable, desarticulado, loco, porque ahora todos estos inventos del transhumanismo, inteligencia artificial, las computadoras cuánticas, todo esto no es ciencia, hermanos, esto no es ciencia, esto es ciencia ficción, como también este señor Elon Musk, de Tesla y el Proyecto X, que por un lado, qué bueno que compró Twitter, porque ya abrió Twitter a muchos políticos y ya no hay censura en Twitter. Gracias a Dios le apuntamos un punto a su favor, pero este señor Elon Musk quiere meter chips al cerebro conectados con computadoras a través de una red inalámbrica conectadas a la nube para poder cambiar el cerebro humano y convertirlo, ¿verdad?, en que las personas con ciertas vibraciones electrónicas se te quite la ira, el enojo, la ambición,
etcétera, etcétera. O sea, cambiar las emociones del ser humano para convertirnos en una superraza. Y en eso, pues él está de acuerdo con el Foro Económico Mundial y con los proyectos de todos estos, pues yo les puedo decir, ¿verdad? Marihuanos. Porque realmente la pregunta es de cuál están fumando actualmente, ¿no? Pero es que la tecnología y la genética a la que hemos llegado, pues ha ensoberbecido al ser humano y vamos a convertirnos en una raza superior. Estas palabras son de Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial. Googlealo también, Foro Económico Mundial, donde su consejero Noah Harari acaba de decir Cristo no existe, vamos a hacer una Biblia a través de la inteligencia artificial, vamos a convertir la raza humana en una raza superior, porque si venimos de las amibas, o sea, si realmente creemos que somos el producto de una reproducción accidental, evolutiva, pues hemos llegado a un punto en el que tenemos que evolucionar más. Pero antes no podíamos evolucionar más porque no teníamos la tecnología que tenemos actualmente. Pero pues ahora ya tenemos una tecnología superior, tenemos una genética como el famoso método CRISP, con CRISP, como suena CRISP, que ya pueden los genetistas meterse al ADN, cambiar los genes, por ejemplo, el que tenga enfermedades irreversibles, pueden ya cambiar ese gen, sacarlo, meter otro gen, suplirlo, y todo esto se oye maravilloso. Oye, pues ojalá que la ciencia llegue a este punto, ¿verdad? De quitar enfermedades hereditarias irreversibles actualmente, como la cirrosis cística, pero desgraciadamente no es así. Desgraciadamente todo proyecto del ser humano, con aparentemente con buenas intenciones, con una cortina de humo para mejorar la humanidad, una raza superior, todo proyecto que el ser humano se inmiscuya sin Dios va a acabar en un fracaso, en ensoberbecer más a los seres humanos como nos encontramos actualmente. Entonces, para poder concluir esto, podemos decir que en este mundo desarticulado, inestable, loco completamente, donde ya aquí en el continente americano que posiblemente tú y yo vivamos, estoy hablando de Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, etcétera, etcétera, se están dando millones de dólares a las naciones del continente americano para que metan en las escuelas la ideología de género, para que comiencen a enseñarles a los niños a masturbarse a los 5 años, para que puedan, con métodos aquí en México, es increíble los libros de texto, gracias a Dios que hay protestas por todos los estados mexicanos protestando contra la Secretaría de Educación Pública, porque es aberrante, así es, aberrante, no lo puedes creer lo que les quieren enseñar a los niños de 4 y de 5 años de edad, por el amor de Dios. Pero todo esto está financiado para que se sometan las naciones, porque es un sometimiento el que tienen que hacer, y si no, les niegan dinero para poder subdesarrollarse. Y como somos naciones del tercer mundo, pues están todas hincando las rodillas aquí en el continente americano y aceptando estas imposiciones de esta élite que está tratando de gobernar el mundo. Y pues no nos queda, ¿verdad?, más que orar, cada quien por su país, como dice 1 Timoteo capítulo 2, oremos por nuestros gobernantes para que vivamos en paz y en armonía,
pero esto va de mal en peor y esto no va a mejorar. Esto no va a mejorar. La iglesia en la que tú y yo pertenecemos, fuimos enviados al mundo, no a cambiar el mundo, fuimos enviados al mundo a poder influir e impedir que la corrupción se extienda más. Por eso Jesús dijo que somos la sal de la tierra. No podemos evitar la corrupción, la prostitución, el tráfico humano, el robo, el crimen, el secuestro, no va a acabar hasta que Jesucristo regrese. No va a haber paz en el mundo. Jesús lo dijo, oirán de guerras y rumores de guerras. No se alarmen, manténganse seguros ustedes, o ustedes nada les tocará si viven cerca que habita el abrigo del Altísimo. Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es el tiempo de tomar en serio a Dios, de acercarnos a Dios, de arrepentirnos todos los días de cosas que puedan venir a nuestra mente, acciones, palabras, malas relaciones en el hogar, con la esposa, con el esposo, hijos con los hijos, los padres con los hijos, etcétera, etcétera. En fin, tenemos que ya recoger nuestra vida espiritual, tomar más en serio los mandamientos de Dios y la santidad, para que podamos en aquel día ser irreprensibles en la venida de Jesucristo por todos los santos.